Este sí que sabía jugar al fútbol, ¿eh? Este sí que sabía. Y se nos fue. Jueves 22 de agosto del 2024. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver cómo avanzan las obras. Ya están sacando el césped. Así que vamos a dar primero la vuelta y luego accederemos al interior. Venga, siéntate, ponte cómodo y dale al like, que comenzamos. Palomita blanca, ¿te vienes conmigo a dar la vuelta y ver los avances? Sí, voy, sí. Bueno, hoy estoy un poquito flojo de fuerzas, estoy un poquito malo, así que tampoco creo que vaya a hacer la introducción con muchas ganas, pero intentaré sacar todo lo mejor de mí en la vuelta al exterior del Estadio Santiago Bernabéu y, por supuesto, luego cuando accedamos al interior. Es que me he comido unas rodajas de lata en conservas de Mercadona y me ha sentado fatal. Vengo súper revuelto de la vida, así que creo que no voy a comprar más esa piña colada que compro normalmente en el Mercadona. Bueno, pues nada, empezamos por la esquina de la Torre B. Bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabes, por favor te lo pido, es gratis, es totalmente gratuito. Deja tu like y suscríbete, porque así ayudas al canal. A ver si llegamos a 85.000 suscriptores, pues antes de lo previsto, ¿no? Aunque bueno, tampoco he puesto una fecha en concreto, pero siempre es bueno subir suscriptores. Además, lo que digo, es totalmente gratuito. Así que nada, comenzamos por la esquina de la Torre B. Poco a poco va disminuyendo el ritmo de las obras. ¿Por qué? Porque el domingo jugamos a las 5 de la tarde aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, el primer partido de Liga en nuestra casa, así que ya están prácticamente recogiendo por los aledaños y también en el interior están sacando el césped. Así que nada, vamos a ver qué novedades tenemos tanto en el exterior como en el interior. Así que venga, ponte cómodo, dame la manita, no te pierdas. Y nada, estoy haciendo tiempo porque realmente no se pone en verde el semáforo. Yo no sé qué pasa aquí, pero y aquí no hay que darle a ningún botón. Así que ahora, ahí se pone en verde, cruzamos. Y nada, estoy viendo que la pilotadora está justo en este lugar. ¿Os acordáis que en estos días hemos visto cómo traían un montón de armadura y lo copiaban en este lugar? Pues poco a poco van despejando toda esta zona de la armadura, porque básicamente están colocando la respectiva armadura en su debido lugar. Es más, a ver, están creando ahí los agujeros y ahí están preparando con la máquina auxiliar la siguiente armadura para meterla, para meterla en el agujero que está creando esta pilotadora. Así que nada, vamos a ver qué novedades tenemos en el exterior. Hemos visto estos días cómo encendían las puertas, en este caso las pantallas de las puertas, después de tanto y tanto tiempo viendo la colocación de las pantallas en los accesos del Estadio Santiago Bernabéu. Y nada, pues el domingo tendremos algo novedoso en el canal, que es ver el encendido correspondiente de cada puerta del Estadio Santiago Bernabéu. Por fin ya han quitado los rótulos, ya veremos más bien futuro el encendido en las mismas. Así que no os perdáis lo que suceda aquí en el canal, porque va a ser trepidante el vídeo del domingo. Va a ser muy, pero que muy emocionante ver los interiores después de tanto tiempo. Bueno, básicamente un mes o así, un mes y pocos días, porque estuvimos aquí en la presentación de Hendrik y pudimos navegar por los interiores, pero claro, ahora ha habido avances, por lo tanto el vídeo va a ser muy, pero que muy interesante. Levantamos un poco el dispositivo, ahí podéis ver cómo han ido incrustando todas estas armaduras en sus respectivos lugares. Y ahora vamos a asomarnos justo por encima del montículo. Ojo, porque empiezan a despejar las vallas en este lugar. Ahí al fondo tenemos un rodillo compactador
Y esto es básicamente el techo del parking. Ojito, cuidado, porque vemos grandes avances en este lugar. Ya luego imagino que todo lo que quede y todo lo que reste no se podrá ver. Lo que imagino que urge es facilitar los trabajos y adelantar los trabajos en la parte más cercana a la fachada. ¿Por qué? Para seguir manipulando, para seguir trabajando en la colocación del escudo del Real Madrid y las letras de Bernabéu que van a colocar en la parte central de la fachada. Así que urge muchísimo dejar despejada toda esa zona más cercana al estadio para seguir trabajando, hasta incluso también en la iluminación que se va a colocar e instalar en los laterales del estadio Santiago Bernabéu, más exactamente en la fachada oeste y en la fachada este. Hoy tenemos las pantallas completamente apagadas. Ahí lo tenéis. Primer día, después de todos estos días que hemos visto cómo las encendían, pues hoy tenemos la sorpresa que están completamente apagadas, todas y cada una de ellas del lateral oeste. Tenemos la grata sorpresa en el día de hoy de lo que estamos viendo, cómo han ido avanzando, hasta incluso podemos ver la superficie de todo este lugar. En la parte inferior, pues bueno, ya os lo imagináis, todo eso va a ser para el parking, ese nuevo parking que tendrá el nuevo Bernabéu. Los demás trabajos que realicen no lo podremos ver, porque no podremos meternos justo en el subterráneo. Así que nada, todo lo que vayamos viendo desde este lugar, hasta incluso imágenes fresquitas muy ricas que nos ofrezcan, pues lo iremos plasmando aquí en el canal. Otra de las zonas donde tenemos muchísimas vallas todavía es esta de aquí, pero no os preocupéis porque el domingo también pasaremos por este lugar y veremos cómo van avanzando en la construcción. Seguimos avanzando, nos vamos hacia la parte norte. Bueno, seguimos avanzando, como os he comentado, estamos justo enfrente de la esquina de la Torre C, ahora difícil de averiguar, porque ya no tienen las lonas informativas, esas lonas gigantescas que estaban instaladas en las torres del estadio Santiago Bernabéu, pero no os preocupéis porque, aparte de que seguís todos los días los vídeos, ya imagino que muchos sabréis qué torre es cada una, pero igualmente yo lo diré todos los días aquí en los vídeos, porque hay gente, bueno, pues que se acaba de meter al canal y no todo el mundo tiene por qué saber cuáles son cada torre del estadio Santiago Bernabéu, así que no os preocupéis que yo todos los días lo iré informando y siempre lo iré detallando. Así que nada, esta increíble vista desde la parte norte de Castellana. Hemos visto cómo quitaban las vallas, también estoy viendo movimiento en esa caseta, que debe ser otra caseta de incidencia al público o al socio, y parece que están desmontando. A ver, mucho cuidado que no me caiga yo. Y esa parece que la están desmontando. Esa la están desmontando. Pero es que no concibo desde aquí si es una caseta o no. Es que no lo veo desde aquí. Además está el brazo del manipulador, perdón, de la retrocargadora, y está también la ferralla, y no lo veo muy bien. Así que nada, bueno, mañana saldremos de dudas. Seguimos avanzando. Aquí seguimos avanzando y como podéis ver, pues están despejando toda esta zona también para el partido del domingo, para que la gente pueda pasar por aquí sin ningún tipo de problema. Vamos a aprovechar el paso de peatones y luego volvemos a cruzar para... ¡Ojo! ¡Madre mía! Y luego volvemos a cruzar. Ahora mismo volvemos a cruzar para ver la zona de Rafael Salgado y Fondo Norte. Hemos visto hasta hace muy poquito, es más, en el día de ayer, cómo colocaban todo este material en esta zona, preparándolo para los trabajos que van a realizar en este lugar, la adecuación de toda la acera de Rafael Salgado, ya prácticamente con Castellana. Lo que no sé es si dará tiempo de aquí al domingo. Pero imagino que lo dejarán todo preparado para cuanto antes empezar los trabajos en este lugar.
al igual que se ha hecho en toda la acera de Rafael Salgado, se irá haciendo también en los aledaños del estadio. En este caso tocará turno al fondo sur y Concha Espina, porque aquí están trabajando con la remodelación, en este caso la creación del futuro parking. Vamos a meternos por el otro lado para verlo mucho mejor. Sobre todo se basan en ir rellenando todos los huecos que había en este lugar. Mirad cómo ya han llegado al límite con el Jardín Ruido Bernabéu. Ahí, ahí. Eso es. Ahí vemos. Vaya marcha que tienen, qué pedazo de crack. Bueno, lo dicho, ahí vemos cómo han llegado ya a la parte límite con el Jardín de Ruido Bernabéu. Buenas tardes, Ruido Bernabéu. No se te escucha, no se te oye ni se te ve saludar como estos pedazos de cracks. Y ahí veis cómo están colocando las losas de granito. A ver si se le va a caer alguno en el pie por saludarme y por saludar en el vídeo. Y ahí podéis ver, ahí está, colocada totalmente en su lugar. Ahí lo tenéis. Y mirad cómo van rellenando todos esos huecos también. Eso es lo que van a hacer en el día de hoy y mañana viernes 23 de agosto. Es una auténtica pasada cómo trabajan estos pedazos de cracks, con la alegría que lo hacen, aun con el calor que está haciendo, y cómo van cumpliendo con los plazos, son unos cracks, vamos, cracks, dadme like. Mirad cómo poco a poco empieza a desaparecer material de toda esta zona. A medida que lo han ido colocando en su respectivo lugar, pues va desapareciendo. Así que muy buenas noticias para el avance de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Así que a ver si me van a pillar. No, no me pillan, está todo asegurado. Y nada, a medida que vayan recogiendo todo, irán quitando los rótulos de las pantallas. Como ya bien sabéis, han encendido estos días las pantallas, hoy no están encendidas, y a falta de terminar con los trabajos en este lugar, falta quitar también los rótulos en estas pantallas más cercanas a la Torre C. Por cierto, mirad cómo ha quedado este lugar de aquí. Desde aquí se va a ver mejor. Incluso nos despejamos un poquito del sonido de la carretilla que teníamos justo al lado para que se escuche mejor en el vídeo, pero mirad como ahora, mientras que van colocando las losas, también van rellenando las puntas de dilatación y ya van terminando con todo este proceso, con todo este trabajo. Qué ganas de pasar por aquí el domingo y ver cómo va quedando todo esto. Qué auténtica pasada. Bueno, seguimos avanzando, huele a pintura. ¿Lo leéis o no lo leéis? Y es que están pintando este parking, esta plaza de aparcamiento de las personas de movilidad reducida. Ahí lo tenéis. Digo, huele mucho a pintura. Digo, puede ser del interior, pero ya han terminado de pintar. Así que son estos pedazos de cracks. Y nada, pues eso, seguimos avanzando. Llegan camiones para llevarse los útiles, las herramientas, los andamios, en este caso el material de andamiaje, a sus delegaciones, y cuando vuelvan a expirar los partidos, tengamos otro margen para avanzar en las obras, pues es posible que lo vuelvan a traer si lo requieren. Así que nada, avanzamos hacia el lateral este. Qué bien se está en la sombra, de verdad os lo digo, porque al sol ya estaba sufriendo. Además la gorra me salva del sol, pero me crea un efecto invernadero en la cabeza brutal. Bueno, aquí tenemos otras animaciones, otro color, las pantallas del lateral este. Aquí tenemos un color blanco como nuestros corazones madridistas. Mira, ay, qué fresquito sale de ahí. Es que estoy por meterme a la tienda, porque tengo un calor especialmente brutal. Mirad, hoy no están encendidas las pantallas del lateral oeste, del fondo norte, pero sí tenemos encendidas las del lateral este y Padre Damián. Este color blanco que yo creo que lo hemos visto más veces. Sobre todo ir probando diferentes colores para comprobar que las pantallas estén correctamente. Así que así tenemos todas estas pantallas
desde la parte central del lateral este hacia la torre D, justo la parte que conecta con el fondo norte. También escucháis los ruidos ahí arriba, ¿no? Y es que yo creo que están quitando andamios. Creo que están quitando andamios. No, en la parte central están colocando andamios. Vamos a ver si han empezado a revestir ese pilar. Pero sí han empezado en la parte inferior. Ahí podéis ver todo el material que están utilizando en la parte inferior, pero en la parte superior todavía no. Y allí, ahí vemos ese pedazo de crack. Madre mía, qué miedo, ¿eh? Ahí veis, parece que seguimos en el año 2019 con tanto andamio. Bueno, esto es lo que mola, amigos, esto es lo que mola. Los remates finales. Sí, 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 porque esto no acaba, no acaba. Por supuesto que no acaba. Pero esto mola, porque son los remates finales. Hayan quitado un módulo. Es por eso que quizás las otras puertas no estén encendidas. Porque estén probando aquí las pantallas, el encendido de las pantallas, y están manipulando. Así que nada, este es el encendido típico que tenemos en el lateral este. Me estoy fijando y falta todavía el hueco por rellenar aquí, que me da a mí que no va a llegar al partido del domingo, pero bueno, confiemos, porque esto es el ADN madridista, hasta el final. Eso es. Bueno, otro vistacito a la Plaza de Sagrados Corazones, acceso a vehículos pesados justo en este lugar. Vamos a subir un poquito el dispositivo, pero solamente un poquito, para que no nos entre vértigo y podamos divisar lo que ocurre en la Plaza de Sagrados Corazones, que básicamente es nada de nada, al menos lo visible desde este lugar. Allí al fondo creo que justo el acceso a la Plaza Mau están retirando los andamios del interior. Eso lo veremos luego a la salida del tour. Así que nada, con esta bonita imagen de la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu, nos vamos al fondo sur, última parada antes de acceder al interior. Es que me vais a decir que no es bonita, la fachada. Es preciosa, tío, es preciosa. No digas que no, porque si dices que no, sé que estás mintiendo. Venga, llegamos al fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, llegamos a Avenida de Concha Espina, última parada antes de acceder al interior. Vamos a ver qué sucede en este lugar, pero creo que lo único que podremos ver es lo de la tienda, la antigua tienda que estaba ubicada en la parte central. Aquí sí han encendido. Este es el acceso a empleados, justo la puerta 64. Es por eso que está encendido, para que los empleados que vengan a trabajar aquí, pues que sepan por dónde tienen que acceder. Aquí tenéis este manipulador que ya estamos prácticamente acostumbrados a ver desde principios de semana para transportar y mover todos los palets de ladrillo, palets de yeso o cemento que se vaya utilizando para el interior. Aquí tenemos una mini cargadora y ahí podéis ver cómo han colocado un foco, porque están soldando esas estructuras, bueno, soldando o cortando. A ver si consigo. Me da a mí que están cortando toda la estructura antigua de toda esta ubicación con oxicorte, a retirar todo lo viejo y a construir todo lo nuevo. Así que a ver qué más podemos ver desde este lugar. Ampliamos. Madre mía, me estoy comiendo todo el humo del encendido del manipulador. Ah, no, del generador del grupo electrógeno que tengo a mi derecha. Me estoy comiendo todo el gasoil. Me voy de aquí. Bueno, también tenemos las pantallas apagadas en este lugar. Así que nada, con esto y un bizcocho nos vemos en el interior. Venga, vamos con ello. Bueno, pues como dijimos, tenemos un evento en la parte superior del lateral oeste y ahora mismo están
abiertos en este lugar, que es justo la entrada al segundo anfiteatro del lateral oeste. Lo que hicimos justo ayer. Han aprovechado aquí a colocar palomitas. ¡Hola! Hay un montón de gente. Esto me recuerda cuando estábamos en el segundo anfiteatro justo allí, ¿eh? Pero bueno, vamos a posicionarnos. Madre mía, qué de gente. Y estos son los nuevos asientos. Perdón, voy a pasar. Estos son los nuevos... Perdón, chavalín. Ahí va. Estos nuevos asientos, ya totalmente abatibles, pisando pues lo que hasta hace muy poquito era el cambio de huella del segundo anfiteatro del lateral oeste, con los ya todo totalmente pintado, los soportes, los nuevos, ahí lo podéis ver, y aquí tenemos pues esta nueva aventura en el tour del Estadio Santiago Bernabéu, este segundo anfiteatro que antes de grabarlo el domingo pues lo podemos grabar en el día de hoy. Vámonos para allá y así evitamos de estar justo en mitad. Qué manía con ponerse en las escaleras para hacerse las fotos cuando tienen las gradas. Así que hoy la verdad que se agradece estar en este lugar porque podemos ver los avances que han ido sucediendo en toda esta zona. Aquí lo podéis ver. Los nuevos pasamanos, los nuevos asientos, y allí pues falta un pequeño sector todavía por colocar los asientos. Ahí lo tenéis. Pero bueno, eso imagino que lo completarán entre hoy y mañana. Vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos y damos la bienvenida a todas las personas que estén viendo el vídeo. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 22 de agosto del 2024, nueva vista panorámica del Tour Bernabéu, temporal, momentánea hasta el día de mañana por el evento que está justo encima de nosotros. Así que nada, dale al like, suscríbete, que comenzamos el vídeo del interior. Bueno, ya sabéis que en estos días han aprovechado a abrir la cubierta retráctil del Estadio Santiago Bernabéu para aprovechar toda esta apertura para que pueda salir y escaparse todo el polvo que se ha ido generando con los trabajos en el interior. Así que algo que hemos visto esta semana, muy importante haberlo tenido abierto para que se escape el polvo, e imagino que para el domingo tendremos la cubierta completamente cerrada. Es más, en media hora, porque ahora mismo son las 4:30 de la tarde, en media hora empezaría el partido. Por lo tanto, a estas personas, a estos aficionados, bueno, a lo mejor un poquito menos, les daría el sol. En media hora se mueve el sol, sí, pero no tanto como por ejemplo en estas circunstancias. Pero a todas estas personas que estén en la grada baja y grada alta les va a molestar, hasta incluso a Florentino Pérez. Así que seguramente que para el domingo cierren la cubierta. Todo esto pues pensando que haya sol en la capital el sábado, porque por lo visto viene una borrasca este fin de semana y bajan las temperaturas hasta incluso 10 grados. Pero bueno, yo sigo apostando en que ya el Real Madrid tiene la cubierta retráctil, así que veremos cómo en la mayoría de los partidos pues cierran la misma para las inclemencias meteorológicas. Así que nada, aquí me estoy fijando, ahí podemos ver cómo van desalojando y desmontando todos estos andamios para los trabajos que han hecho y realizado en el techo de esa zona de tribuna. Pasaremos por ahí el domingo para ver qué ha ocurrido, me lo apunto en el cuaderno de bitácoras para que no se me olvide. Y bueno, sobre todo estamos viendo que están sacando las bandejas del césped retráctil. Así que ahora lo veremos mucho mejor. Mirad, están echando a la vez de aire agua a su vez para humedecer las bandejas que tenemos ahora mismo en el exterior, que son dos. Han empezado hoy prontito, pero solamente tenemos dos en la losa del terreno de juego. Tenemos la tercera ahora mismo prácticamente discurriendo por los raíles de la losa del terreno de juego. Ahora veremos todo el proceso, si es que se mueve, pero yo pensaba que esto lo iban a tener ya completo en el día de hoy.
así que me da a mí que se va a retrasar un poquito. Pero bueno, podemos ver que las bandejas del césped retráctil sacan el césped en muy buenas condiciones. Ya sabéis que este césped se cambió hasta hace un mes, más o menos. Se cambió completamente, por lo tanto, pues lo único que se ha podido hacer en el interior es mantenerlo en su máximo esplendor. Es así. Para los que dicen que el hipogeo no funciona completamente, mirad cómo salen las bandejas del césped retráctil. Si no funcionasen, directamente saldría el césped muy, pero que muy deteriorado. Pero es una alfombra verde, ¿eh? Es una auténtica alfombra verde que ahora mismo vuelve a ganar protagonismo en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Y es más, viendo el recorrido de las dos que tenemos ya colocadas en la zona este, podéis ver que está todo al 100%. Tenemos todas las bandejas correctamente y 100% saludables. Y mientras que las van colocando, están comprobando que todos los pliegues, todos los sobrantes también de las plataformas que tenemos que salvan la losa con la grada, pues no interrumpa todo este proceso y todo salga a la perfección. Así que es por eso que el proceso de hoy es un poco más complicado y tardío. Estoy fijándome que caen dos cables, justo uno de allí y otro de por aquí. Imagino que será la Spider-Cam, así que la estarán instalando de nuevo. Sí, está aquí. Ahí está. La Spider-Cam. La van a volver a subir y prepararla para el partido del domingo. Bueno, ya que estamos en la zona de los banquillos, ahí podéis ver cómo han retirado los banquillos de los asientos de los banquillos para colocar la lona azul navy, característica que ya tenemos en el contorno de la losa del terreno de juego, o más bien ya en el contorno del terreno de juego, para una vez que se ha colocado todo ese material, volver a colocar los asientos en su debido lugar. Si seguimos avanzando, podemos seguir viendo que aquí también han hecho el mismo proceso, la réplica perfecta para colocar esa lona azul navy, azul marino en este caso, en la zona de los banquillos. Ya entre hoy y mañana colocarán de nuevo los asientos en sus respectivos lugares. Aquí podéis ver los asientos VIP. A medida que han ido terminando con todos esos trabajos, han ido colocando de nuevo los mismos en este lugar. De momento, primeramente colocan la carcasa y luego colocan el material acolchado. Como estáis viendo, por eso la zona negra, la zona más oscura, es la carcasa en sí del asiento, y luego colocan el colchón, la zona más cómoda del asiento. Ahí podéis ver también los trabajos en el palco presidencial. Ojito, cuidado, porque faltan viernes, sábado, domingo, 3 días para el partido, y mirad cómo tenemos el palco presidencial, Faltan 3 días y mirad cómo tenemos el palco presidencial. Veremos a ver si no le tengo que ceder yo el asiento a Florentino Pérez. Ojito, cuidado. Seguimos subiendo la mirada. En este caso nos encontramos con el primer anfiteatro del lateral este. Ya sabéis que ensancharon los pasillos, ya sabéis que han colocado y dispuesto estos nuevos asientos. Primeramente colocan la carcasa y luego ya el material acolchado. Y ayer nos encontramos en la parte central, este sector central de estos 300 asientos VIP, con las filas desérticas sin ningún asiento instalado. Pues bien, hoy ya podemos ver cómo vuelven a la carga y cómo vuelven a colocar los asientos en sus respectivos lugares. El domingo también pasaremos por esta zona para ver en primera persona, y valga la redundancia, qué trabajos han hecho en ese lugar. Así que ya sabes, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Aquí podéis ver también los trabajos que han ido ejecutando en uno de los laterales de la zona de prensa, en el tercer anfiteatro
del lateral este, seguimos avanzando hacia la parte sur. Zonas totalmente escondidas, zonas totalmente tapadas, y a ver si el domingo podemos ver el interior de todas esas zonas, que sé que os gusta demasiado esos vídeos que hago. Ahí podemos ver cómo la tercera bandeja discurre por la losa del terreno de juego para encontrarse con sus hermanitas, esas dos que tenemos ya colocadas en el lateral este, la parte más cercana al lateral este. Ahí vemos cómo los carros han subido de forma vertical, suspendiendo las bandejas para transportarlas y encontrarlas con las que ya están colocadas en esa zona. Es más, ahí podéis ver cómo tenemos la cuarta ya colocada y preparada para salir en breve. En cuanto dejen los carros de transporte motor esa tercera bandeja en su lugar, volverán para coger la cuarta. Mañana debe ser interesante grabar aquí en el interior para ver cómo queda el césped con esa nueva moqueta azul navy. Nos vamos al fondo sur. Allí en el fondo sur tenemos la grada alta, grada baja. Ya sabéis que tenemos esa ondulación en la grada, se creó a posta. Mucha gente ya preguntará, ¿y por qué tenemos esa ondulación? Bueno, pues se creó a posta para la grada de animación. Tenemos todo listo, parece que van anclando los asientos que aún estaban superpuestos y que no estaban definitivamente en su sitio, aunque veo que hay alguno todavía descolgado por ahí, pero bueno, ahí lo podéis ver cómo están estos pedazos de cracks, pues atornillando y anclando estos nuevos asientos después de haberse pintado la grada alta y grada baja de estos sectores que faltaban por pintar en el fondo sur. Anillo LED hoy completamente apagado. El domingo también podremos pasar por estas zonas, esas zonas de ahí que vamos a ver si han avanzado, hasta incluso conectan con los trabajos que están realizando en la antigua tienda del Estadio Santiago Bernabéu, ubicada en el fondo sur. Así que ya aprovecharemos y grabaremos un 4x1. Tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. De momento pues esto es lo que tenemos. Ya sabéis que están realizando los trabajos en el interior, adecuando también todas esas salidas, todos esos vomitorios, colocando esas planchas de pladur, al igual que también en la parte superior, en el cuarto y tercer anfiteatro, lo que hemos visto a principios de semana aquí en el lateral oeste, a puntito de rozar y de tocar esta nueva bandeja con las dos ya colocadas. Ahí podéis ver el salto que hay entre una y otra, porque básicamente esta última está suspendida para poder transportarla y para poder moverla. En el momento en el que ella esté en posición, pues este mecanismo que tiene el carro lo hace bajar de forma vertical, lo deja puesto en la losa del terreno de juego y los carros proceden a volver al hipogeo, discurriendo también por las celosías, metiéndose en la parte inferior de la grada del lateral oeste, abriéndose las celosías y subiendo también de forma vertical esa cuarta bandeja hacia el exterior para volver a cerrar las celosías, volver a sacar los carros y transportar la cuarta del mismo proceso que van a hacer todas y cada una de ellas al terreno de juego. Es más, ahí lo tenéis, mirad cómo baja, ya está. Si no lo habéis visto, si no lo habéis captado, retroceded, pero ese mecanismo que está justo en el medio, que está prácticamente rozando o tocando con la bandeja, se ha bajado de forma vertical, y ahora, si ya está en su parte más inferior, procederán a recoger los carros y llevarlos justo debajo de nosotros. A ver. No, todavía no. Ahora parece que lo están subiendo de nuevo. Pero bueno, esto es más que nada para la gente que no ha solido ver estos movimientos de las bandejas del césped retráctil. Ayer ya vimos en la tapa del hipogeo cómo estaban colocando
cada módulo de pantalla de la U televisiva. Ya sabéis, nueva pantalla que tenemos colocadas. Estas son nuevas, ya lo vimos en un vídeo, de la marca Aiwa, que es de toda la vida. Además, yo he tenido altavoces de la marca Aiwa y estos son pues nueva tecnología que incluye el Real Madrid en el estadio. Y ahí podéis ver como en la banda del fondo norte también están colocando los módulos correspondientes a este lugar, de momento superpuestos, y a medida que van avanzando con las bandejas del césped retráctil ya irán colocando todas en su debido lugar. Veremos ahora en el fondo sur. Vámonos para allá. Allí lo tenéis. Ahí veis cómo van colocando los módulos de la U televisiva para ir configurando en estos 3 días que restan para el primer partido de Liga del Real Madrid en esta nueva temporada 2024-2025. Pues ahí escucháis el sonido de los carros saliendo del interior y de la parte inferior de esta tercera bandeja que han colocado en la losa del terreno de juego, discurriendo por la losa y ya yendo hacia la parte inferior de la grada del lateral oeste. ¿Para qué? Para coger la cuarta bandeja que ya está en su posición, para sacarla y seguir formando este campo, este terreno de juego para el partido del domingo. Y nos vamos al segundo anfiteatro del fondo norte, porque al principio del vídeo y nuestra andadura aquí en el interior del Estadio Santiago Bernabéu hemos visto estos sectores del lateral oeste, ya estos nuevos asientos, estos trabajos que han realizado en este parón. Lo podemos ver en primera persona y podemos ver cómo falta ese pequeño sector por colocar los asientos en sus respectivos lugares. Pero mirad cómo han avanzado, recorriendo de oeste a este la grada del segundo anfiteatro del fondo norte. Podemos comprobar que ya están todos los asientos colocados en estos sectores, excepto en estos dos más cercanos al lateral este. Ahí los veis, están atornillando y anclando esos soportes y ya en el día de mañana colocarán los respectivos asientos. Ya todo listo para que el sábado podamos ver el interior del Estadio Santiago Bernabéu completamente listo para recibir al Valladolid el domingo. Aquí estaremos para grabar una reacción. Aquí estaremos para ver lo que sucede en la obra en su interior. Ya sé que os gusta más las novedades un día de partido en el interior que las reacciones a los partidos que hago, pero bueno, también os invito y os recomiendo que veáis las reacciones, en este caso al Real Madrid Valladolid, que tenemos el domingo, el próximo domingo aquí en el canal. Así que nada, eso, os invito a que lo veáis. Tenéis otros datos de interés en la cajita de la descripción, justo aquí abajo. También mis otras redes sociales como Instagram, TikTok, Twitter y demás. También tenéis el correo electrónico para poder pues poneros en contacto conmigo por si queréis hacer alguna colaboración. El link directo al grupo de WhatsApp. Y nada, os insto a que dejéis el like, a que os suscribáis aquí en el canal, suscribáis, como dice Cristiano Ronaldo en su nueva cuenta de YouTube, y a que dejéis, pues bueno, todo el amor que queráis a base de comentarios justo aquí debajo. También todo lo que queráis de forma respetuosa y ordenada, pues lo iré respondiendo. Activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Y nos vemos muy pronto, madridistas. ¡A la Madrid! Sí. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito está el estadio.